Esta es la cuarta parte de este magua. Si no te has visto los anteriores capítulos te recomiendo que lo hagas. Continuamos con Isabela, que le pregunta al prota por qué está en la cama, a lo que él dice que es porque están casados. Ella se sonroja y dice que es culpa del prota por decir en público que estaban casados. Más tarde, el prota le contesta que es solo para mantener a los chicos sedientos fuera de su alcance y ella se lo agradece. El prota le dice que no se preocupe, pero en eso ella lo amenaza con un cuchillo y lo obliga a bajarse. Más tarde, el prota se pregunta sobre las capacidades de su pluma, mientras lo vemos acostado en el piso. Al día siguiente, Isabela se despierta y ve una silueta de mujer sentada en su cama, por lo que toma su daga y la amenaza, pero cuando ve mejor, se da cuenta de que es una estatua de piedra de ella. Isabela se pregunta de dónde salió, cuando ve que hay más estatuas en la habitación y piensa que es obra del prota. Ella se pregunta qué son esas formas raras y dice que debió estar muy cansada como para no escuchar el ruido tan fuerte que probablemente hizo el protagonista. Después, Isabela baja las escaleras mientras escucha a la gente preguntar sobre algo y se encuentra con un autor de piedra, así como con un robot, y piensa que ya se las arreglará con el prota cuando regrese a casa esa noche. En un cambio de escena vemos al profesor Martín preguntar por qué el prota no ha llegado y que decide iniciar la clase sin él, cuando de pronto vemos al protagonista llegar en una bicicleta mientras se disculpa por llegar tarde. El chico de lentes le pregunta al prota qué es esa cosa y si es un juguete para los ricos, a lo que el prota responde que es un nuevo invento llamado bicicleta o bicicleta de pedaleo. El profesor se sorprende y dice que es la primera vez que ve un sistema de transporte humano. Los compañeros del prota le preguntan si pueden probarla, a lo que el prota les responde que sí, cuando de pronto ve que el profesor se sube y este se disculpa porque no puede controlarse a sí mismo, para luego preguntarle al prota cómo usarla. Este comienza a enseñarle, pero al profesor le cuesta entenderlo y casi se cae, por lo que le dice que es realmente difícil de operar. El prota le contesta que solo lo es al principio, pero que le será fácil una vez agarre el ritmo y le pide que vaya más rápido. De pronto el prota suelta al profesor y le dice que aprenderá a partir de la experiencia, y después de unos momentos este le dice que cree haberlo entendido y el prota dice estar muy orgulloso de él. Los compañeros del prota le dicen que la bicicleta es increíble y que es un invento que influenciará a muchas generaciones, así que el prota dice en su mente que esperen hasta que invente el motor de combustión interna. De pronto el profesor le pregunta cómo se detiene y el prota recuerda que olvidó dibujar los frenos, por lo que el profesor se estrella en un árbol. La bicicleta queda destruida y el profesor se disculpa, pero el prota les dice que no se preocupen, pues solo tiene que dibujar más. Todos le dicen que lo haga, pero él les revela que no puede porque se gastó la piedra de aleación de oro en una noche por experimentar, y dice que no puede contarles en qué, ya que su objetivo es llevar las cosas de su mundo a este, y que lo primero que dibujó fue un teléfono, pero que este era inutilizable pues no conocía el mecanismo que lo hacía funcionar, y que lo mismo pasó con los otros objetos que creó. La clase le pregunta qué otras cosas hizo, pero él les dice que no se preocupen pues todos fueron fracasos. De vuelta al salón de forja, el profesor le da otra piedra al protagonista para su pluma, pues le dice que estas ya casi se acaban, así que deben usarlas de forma conservadora. Luego les dice que les enseñará a diferenciar entre las piedras de aleación de oro y saca un maletín que resulta tener varios niveles. Ahí el prota aprende que las piedras se usan en plumas porque en su estado natural son difíciles de controlar y lastiman al usuario. El profesor les cuenta de cuando pasó tiempo con los enanos y dice que estos introdujeron las piedras en martillos para forjar. Gracias a esto, los objetos que creaban eran hermosos y duraderos, pero el usuario sufría daño corporal, así que tras grandes cantidades de investigación encontró que el método para controlar el poder de las piedras era crear objetos al dibujarlos. El prota dice que esa es la raíz de la forja, pero se pregunta por qué se siente como si algo faltara y pregunta de dónde vienen las piedras. Ahí le explican que vienen de una mina que está en el área donde vive el dragón dorado, y por eso el equipo dragón púrpura es el encargado de reunir los materiales para luego refinar y vender las piedras, y dice que una de ellas vale 10 monedas de oro. Entonces el prota le pregunta al chico de lentes cuánta comida se puede comprar con una moneda de oro, y este le dice que le alcanza para 50 bolsas y que una sola de estas puede alimentar a un adulto por un mes. Al escuchar esto, el prota se asusta y el chico le dice que gastó en una noche el equivalente a alimentar a 500 personas por un mes. El profesor les dice que la piedra que les enseñó es la de nivel más bajo y que las de niveles medio y alto tienen funciones especiales por lo que son más caras, y les enseña una llamada agua mágica que vale 100 monedas, al igual que otras dos llamadas rayo púrpura y cristal de fuego, todas con sus características especiales, pero que son usadas a menudo, aunque los magos pueden utilizarlas con magia ofensiva. Y el prota entiende que alguien sin fuerza límite puede ser como un mago si las utiliza
utiliza. Luego el profesor les habla sobre su piedra que es ultra rara y él es el único en la tribu humana que la tiene, por lo que el prota piensa que podría tomar el control del mundo si la tuviera. El profesor luego les cuenta que en su juventud se ganó la confianza de los enanos, que eran muy cerrados y no se comunicaban con las otras tribus, y que juntos inventaron un nuevo método de forja, por lo que fue recompensado con una de las 4 piedras luna pálida de los enanos, y con ella el profesor creó los muros de la ciudad que los rodean, por lo que el prota piensa que los enanos pueden ser más fuertes que los demonios. Sin embargo, aunque su poder es infinito, el profesor dice que el precio por usarla es que extraerá la conciencia del usuario. En eso, alguien pregunta por qué no lo afectó a él, y el chico de lentes les dice que sí lo hizo, pues el hombre en la foto es el profesor de 10 años atrás, y este confirma que así es. En un cambio de escena, vemos a Sofisas esperar fuera de un palacio. En eso llega un carruaje y Goru se baja de él, pero está a punto de caerse. Sofisas intenta ayudarlo y le pregunta qué pasa, pero este le dice que lo deje y lo empuja mientras grita que todo terminó. Sofisas ve que su rostro está demacrado y le pregunta qué le hicieron, pero Goru lo ignora mientras se ríe y dice que nada puede cambiarlo. En un cambio de escena vemos a Isabela entrenar esgrima con los ojos vendados mientras se le disparan flechas y ella las corta en 2. Cuando termina, Dorona les dice que hizo un buen trabajo. Isabela se quita la venda y piensa que antes podía hacerlo mejor, pero ahora se siente más fatigada. En eso Dorona se da cuenta que una flecha la rasguñó y le dice que recuerde practicar más, pues estudia la mitad del tiempo que los demás chicos, y ella dice que practicará duro. Tiempo después, Isabela se encuentra a las maestras de magia y esgrima en bikini cuando salía de su habitación, pero cuando se acerca se da cuenta que son estatuas de piedras creadas por el prota. Ella le pregunta cómo les dio color y él dice que mientras mezcle el pigmento en el material, este se convertirá en color de acuerdo a su imaginación. Entonces ella tomó uno de los planos del prota y le pregunta qué es todo eso, y el prota le revela que son planos que el profesor Martín trajo de la tribu de los enanos. El prota dice que el profesor le dio los planos ya que vio que estaba interesado en experimentar, pero Isabela de pronto lo patea en el trasero y le pregunta si no está preocupado de exponer su identidad creando todas esas estructuras. Él contesta que nadie sabe lo que está forjando, entonces ella le reclama sobre la estatua en su cama. El prota dice que solo quería ver si sus dibujos cobraban vida y experimentar con el color, pero Isabela dice que solo es basura humana y lo golpea. Al día siguiente vemos al prota golpeado, quien camino a clase piensa que ya sabe hacer un motor de vapor y que eventualmente logrará hacer una mecha con el que Isabela reconozca su fuerza. En eso se encuentra con sus compañeros, quien le dicen que el profesor Martín fue a la mina de aleación de oro. Le cuenta que el profesor fue con el equipo dragón morado para comprar piedras, pero que estas habían triplicado su precio. Vemos al profesor Martín que les dice al funcionario que el líder de dragón morado había dicho que los precios no cambiarían, pero este contesta que eso era con el antiguo líder, quien ahora era un traidor, y que debido a la guerra con la tribu del este, el reino necesitaba fondos, pero que no había problemas, pues los forjadores solo tenían que incrementar el precio de sus servicios. El chico de lentes dice que después el profesor fue furioso a la mina por su cuenta. El prota duda si estará bien, pues hay criaturas peligrosas en la mina, y dice que irá por los profesores de esgrima y magia para que los ayuden, pero el chico dice que no se encuentran ya que fueron a visitar al rey para recibir las reglas de la cacería de primavera. El prota dice que buscará a Sofisas, pero el chico contesta que tampoco está, porque el dragón blanco es el que organiza la cacería, y el prota se desespera porque no sabe qué hacer. En eso sienten que hay un terremoto y el prota ve llegar a él y cargando una piedra enorme, la cual deja frente al salón y dice que es el material para ese mes. El chico de lentes le pregunta si el profesor puede pagarle después ya que no está, y él dice que sí, ya que confía mucho en él. Eli está por irse cuando el prota le pregunta si quiere más dinero y le dice al chico de lentes llamado Modo que lo lleve al dragón púrpura a comprar una piedra de alto nivel. En un cambio de escena vemos a unos guardias del dragón púrpura que hablan sobre el profesor, a quien vieron irse por ahí. Ellos dicen que va a ser devorado por el dragón, aunque puede tener algún truco bajo la manga ya que es profesor de la academia, pero uno de ellos dice que incluso si lo derrota aún tiene que pasar por encima de ellos. En eso ven algo a sus espaldas que se acerca a gran velocidad. Los guardias dicen que es un tipo de monstruo que va directo hacia ellos, pero vemos que en realidad es un auto, el cual destruye la barricada con facilidad. Ellos dicen que notifiquen al líder ya que apareció un monstruo dentro de los muros de la ciudad. Dentro del auto vemos que van Isabela, Modo, el prota y Eli, quien le dice al prota que baje la velocidad. El prota les explica que es un coche, pero que le hizo unas mejoras y lo volvió eléctrico, y Modo se da cuenta que compró las piedras púrpura eléctrica para energizar el auto. El prota voltea y les dice que cuenta con ellos para rescatar al profesor, pero ellos le reclaman que mire al frente y no voltee. En un cambio de escena vemos que el profesor Martín llega a la mina de piedras y aleación de oro. Los guardias le dicen que no puede entrar, pero este les ignora y una de los guardias lo deja
caer porque dice que no podrá conseguir nada él solo. En su camino, el profesor se encuentra muchos minerales y dice que debería encontrar piedras y sigue la ruta de excavación. En eso, escucha un ruido detrás de él y un enorme monstruo insecto aparece. El profesor lo reconoce como un dragón de tierra, el cual ruge y se abalanza sobre él. En un cambio de escena vemos al grupo del protagonista llegar a la entrada de la mina y el prota dice que el profesor ya debe haber entrado porque no lo vieron en el camino. Isabela y Ellie bajan del coche, pero ambos se detienen un momento porque están mareados. El prota le pregunta a Isabela si cree poder encargarse de los dragones de tierra y ella dice que en la tribu demonio los habitantes se los comían asados. El grupo está por entrar a la mina cuando de pronto estalla una explosión de polvo desde el interior. El prota se pregunta qué está pasando cuando el profesor sale de la mina con un carro lleno de cristales y lo que parece un arma en su mano. Él les pregunta por qué están ahí y Modo le pregunta si está bien, a lo que responde que sí, ya que aún puede tratar fácilmente con esos monstruos. Entonces el prota le pregunta emocionado si lo que lleva en la mano es un arma de fuego y el profesor le dice que es un inyector de vapor inventado por los enanos. Modo se emociona porque no tendrán que comprar piedras al ejército nunca más, pero el profesor le dice que aún no pueden usarse ya que deben ser refinadas y él le sugiere pedir ayuda a la clase de refinería. Sin embargo, el prota dice que el profesor de refinería trabaja con el dragón púrpura y el profesor Martín lo confirma. En eso Isabela dice que tienen compañía y aparecen las tropas del dragón púrpura lideradas por Yalu, el maestro de refinería, quien le dice a Martín que tiene pelotas ya que esa área está vigilada por el equipo del dragón púrpura. Entonces el profesor le reclama que crearon mentiras para subir los precios, pues la recolección de recursos no es peligrosa y esos dragones ni siquiera pueden ser considerados hostiles, y el prota se da cuenta que eso se parece a cómo funciona su mundo original. El profesor le dice a Yalu que se lo dirá al rey y que ya no los necesitarán para su suministro de piedras, y el otro profesor le pregunta cómo piensa refinarlas. El profesor Martín admite que no se quedó lo suficiente con los enanos para prender la refinería, pero el prota dice que no importa, ya que después de eso irán a la tribu de los enanos para aprender, y cuestiona a Yalu si la verdadera razón de que suban los precios es el presupuesto militar, y le dice que su codicia es responsable de los altos precios de la capital. Yalu dice que no tiene por qué escuchar a ciudadanos de clase baja y que los enterrará ahí para siempre. Entonces las tropas rodean al grupo. El profesor se disculpa por haberlos puesto en peligro, pero el prota dice que como estudiantes deben ayudar a su profesor y él les agradece. Yalu ordena el ataque y el prota les pregunta a Isabela y Ellie si recuerdan el plan, que es despejar un área grande para él, y ambos derriban fácilmente a los soldados que los atacan, quienes dicen que son demasiado fuertes. Mientras el prota dibuja y dice que está experimentando, además de que si lo hace bien la falsificación puede convertirse en la nueva rama más fuerte de la academia. Ellie combina poderes de viento y electricidad y provoca tornados que derriban a los soldados. Isabela por su parte atraviesa sus filas sin dificultad y los deja incapacitados en el piso. De pronto, Ellie siente que no puede moverse y ve que una baba verde sujetó su pie al piso. En eso, Yalu le arroja más baba a Ellie, quien se da cuenta que esta se mueve por sí sola. El chico intenta liberarse con fuego, pero descubre que también es resistente a este. Yalu dice que es su baba animada hecha a mano y que es a prueba de fuego y golpes. Él le dice que pueden probar algo diferente y arroja una baba morada hacia Ellie. El profesor Martín la bloquea con su arma y descubre que es líquido corrosivo, el cual la deja inservible. Él le pregunta a Yalu por qué tiene que ir tan lejos y ese le responde que dijo que ahí es donde iban a morir. En eso Isabela ataca y corta a Yalu en la pierna, pero una baba verde se desprende de su cuerpo y la ataca. Ella consigue esquivarla, pero ven cómo la baba comienza a salir del cuerpo de Yalu hasta que lo cubre por completo. Y así es como acaba la cuarta parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra demonio en los comentarios. Acuerda de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.